Imagina una hermandad secreta, nacida en un desolado campus de una universidad nigeriana, que un día se convertiría en uno de los imperios criminales más temidos del mundo. Así es, lo que comenzó como una fraternidad estudiantil hace casi 50 años, defendiendo el orgullo negro y la resistencia contra la opresión, se ha transformado en un sindicato global de estilo mafioso, infame por su brutalidad, rituales ocultos y lealtad ciega. A puertas cerradas, jóvenes son obligados a pasar por desgarradoras iniciaciones, golpeados, ensangrentados, arrastrándose por el llamado pasaje del diablo y bebiendo sangre para renacer como hachero. Pero, ¿cómo llegaron hasta aquí? Esta es la historia del Black Axe, el hacha negra, un grupo que estremece comunidades enteras desde Lagos hasta Londres. La historia que nos convoca encuentra sus antecedentes en Nigeria, durante la ajetreada década de 1970. Tras la independencia en la década anterior, el joven país enfrentó una intensa agitación política, marcada por las secuelas del colonialismo, tensiones étnicas y una devastadora guerra civil. Este conflicto, que surgió de la separación de la región oriental como la República de Biafra, dejó más de 1 millón de muertos y evidenció agravios étnicos y económicos, especialmente hacia el pueblo Igbo. Aunque el gobierno federal salió victorioso, los problemas persistieron, resultando en una unidad frágil. A partir de los 70, el gobierno militar de Yakubu Gowon intentó gestionar la reconstrucción nacional y el progreso, pero el auge petrolero trajo consigo más corrupción y competencia entre élites. Él mismo hablaba de las enormes desigualdades sociales de su país. El valor de un niño nacido y criado en Nigeria no se puede comparar con el de un niño nacido y criado en Estados Unidos. Gowon fue derrocado en 1975 por el general Murtala Muhammad, cuyo breve mandato buscó restaurar la credibilidad militar y avanzar hacia la democracia. Su asesinato al año siguiente evidenció la inestabilidad y el teniente general Olusegun Obasanjo asumió el poder, supervisando la transición hacia la Segunda República. Bajo este duro panorama sociopolítico, las universidades se convirtieron en focos de activismo político y social, donde los estudiantes, conscientes de las injusticias derivadas del colonialismo y las políticas internas, comenzaron a organizarse para luchar por la justicia social y la dignidad africana. Este activismo se tradujo en la formación de sociedades y fraternidades que buscaban canalizar el espíritu de liberación. Llevaban varios años operando y siempre había escaramuzas violentas o ilícitas, pero en líneas generales se regían por sus principios. Y es aquí donde la cosa comienza a ponerse interesante, porque a mediados de 1977 se fundó el Movimiento Neo-Negro de África, en la Universidad de Benín, por un grupo de 9 estudiantes liderados por Nicholas Idemudia. Sus ideales estaban profundamente arraigados en el panafricanismo, el orgullo negro, el anticolonialismo y la autodeterminación. Los colores negro, blanco y amarillo fueron elegidos por su significado. El negro simbolizaba la identidad africana, el blanco representaba la paz y la unidad, y el amarillo evocaba la riqueza y los recursos del continente. Y sus rituales tempranos eran una parte integral de su cultura organizativa, incluían ceremonias de iniciación y actividades de cohesión, y estaban diseñados para fortalecer los lazos entre los miembros y fomentar un sentido de pertenencia. Con la llegada de la nueva década, sus actividades en Nigeria se centraron principalmente en los campus universitarios, funcionando como una secta secreta. Y no es que el país estuviera más tranquilo respecto a los años anteriores. El panorama político estuvo dominado por actuaciones militares justificadas por acusaciones de corrupción y mala gestión económica en los gobiernos civiles. Para no complicar mucho esta historia con nombres y eventos políticos, basta saber que la década estuvo marcada por gobiernos autoritarios, represión de la disidencia, conflictos étnicos y religiosos e intentos de transiciones políticas controladas que finalmente no lograron establecer un gobierno democrático estable.
Por aquellos años, la sociedad nigeriana se convirtió en un campo de batalla de manipulación electoral, vandalismo y violencia desenfrenada. Muchos de estos políticos tejieron alianzas con bandas criminales y agentes del orden corruptos, dispuestos a llevar a cabo cualquier acto ilícito a cambio de dinero. Y así, volviendo a la secta, a medida que pasaban los años, un grupo selecto de sus individuos comenzaron a desviarse de sus ideales originales y se vieron cada vez más asociados con enfrentamientos violentos, rivalidades y actividades delictivas en el ámbito académico para fortalecer su poder y proteger sus intereses. Por si fuera poco, esta y otras confraternidades similares participaron en ceremonias de iniciación que, a diferencia de las celebradas en épocas anteriores, ya implicaban cierta intimidación y sufrimiento físico. Ciertamente, algo muy feo se cocía, y es que, a finales de la década, la influencia del movimiento neo-negro de África se había extendido más allá de los campus universitarios, y algunos integrantes, según informes, ya habían establecido conexiones con las élites políticas y militares. El aumento de la violencia asociada a ellos y a otras partes excluyentes generó una creciente preocupación entre las autoridades docentes, las fuerzas del orden y la población, lo que provocó medidas represivas periódicas e intentos de frenar el sectarismo en las instituciones de educación superior nigerianas. Así llega una nueva década, una en la cual una confraternidad llamada Hacha Negra o Black Axe en inglés surgió como un subgrupo dentro de aquel movimiento neo-negro de África. Esto ocurrió de ese modo debido a la escalada de violencia y al deseo de separación organizativa. Los que ya se habían graduado decidieron separarse formalmente de la Universidad de Benín y del NBM, marcando así su surgimiento como una confraternidad independiente, supuestamente más militante y secreta. La organización original no puso ningún tipo de resistencia a la división, más bien estaba interesada en separarse de la creciente notoriedad que sus socios más polémicos le estaban generando y de las actividades delictivas que comenzaban a ejecutar. Si se quiere, era un lavado de cara por las buenas que agradecían profundamente. Aunque claro, en ocasiones las decisiones no suelen ser tan rígidas ni firmes. Y es que, a pesar de esta fachada de división, ambos grupos permanecieron estrechamente vinculados en la percepción y el discurso público. Por eso, alrededor de 1994, año en que definitivamente vieron su nacimiento, fusionó elementos religiosos tradicionales nigerianos con activismo anticolonial y adoptó la violencia como medio para forjar hombres fuertes entre sus miembros. Se dice que se estableció como una reacción a los presuntos abusos cometidos por la Confraternidad de Piratas, una de las sectas universitarias más antiguas, surgida como una respuesta radical al elitismo, los privilegios de clase, el tribalismo y la indiferencia social que impregnaban la sociedad nigeriana y su principal universidad en aquel momento. De esa forma, se supone que Black Axe inició sus andanzas interrumpiendo las actividades de la confraternidad de los piratas y jugando un papel crucial en el empoderamiento de la comunidad negra. Tanto así que muchos jóvenes estudiantes se vieron motivados a unirse a ella por la alta tasa de desempleo juvenil y la falta de oportunidades económicas, ya que no solo compartían con ella los ideales políticos, sino que conseguían protección, acceso a redes de poder y recursos económicos en un entorno nacional que seguía siendo difícil. Su estructura jerárquica está meticulosamente diseñada, donde cada quien ocupa un lugar específico en un sistema que se asemeja a una pirámide. En la cúspide se encuentra el liderazgo, compuesto por figuras que han demostrado lealtad y compromiso a lo largo de los años. Ellos son responsables de la toma de decisiones y, sobre todo, actúan como guardianes de los secretos de la organización. Por ejemplo, se sabe que tienen una especie de jefe o presidente, quien es asesorado por este selecto grupo del que hablamos, pero no se ha podido dar con sus nombres. Por su parte, el reclutamiento es un proceso riguroso y clandestino donde se busca a individuos que no solo posean habilidades y talentos, sino que compartan la visión y los valores del grupo. Este proceso puede incluir la observación de candidatos en su entorno social y académico, así como la recomendación por parte de integrantes existentes.
Una vez seleccionados, los reclutas son sometidos a ceremonias de iniciación que son tanto simbólicas como prácticas. El ritual de iniciación, conocido como blending, se lleva a cabo en lugares remotos, lejos de los campus universitarios que ellos mismos ya han invadido. La congregación de los nuevos reclutas para este proceso se denomina jovialidad, un evento diseñado para introducir a los estudiantes en las oscuras actividades de la organización. Al principio, los nuevos miembros hacían un juramento de guardar secreto, comprometiéndose a reservarse los misterios de la organización y a actuar en solidaridad con sus hermanos. De esa manera, lo que comenzó como un noble propósito se transformó en un comportamiento egoísta y narcisista, marcado por una agresividad innegable y salvaje. La violencia se ha convertido en la política de la secta. Por eso, durante los ritos de iniciación, los recién llegados son sometidos a pruebas extremas de resistencia física y mental, disfrazadas bajo el eufemismo de partido de fútbol. Vulgar mentira, ya que en realidad estas pruebas incluyen azotes, mutilaciones, la ingesta de sangre humana y extraños brebajes, como la bebida cocoma. Esta última, que se consume durante estos rituales, no es solo un elemento de celebración, sino que se considera un medio para fortalecer los lazos entre ellos y para invocar la protección de Corofo, un dios invisible o guía espiritual asociado con los poderes místicos y protectores del culto. Tradicionalmente, lo prepara el sumo sacerdote del grupo y consiste en una mezcla de 7 ingredientes diferentes, entre los que se dice que se encuentran marihuana, nueces de cola, ginebra, hoja de zobo, pimienta de caimán, una hierba local llamada tom-tom y en ocasiones sustancias farmacéuticas como el panadol. En medio de la oscuridad del bosque, los miembros danzan alrededor de una fogata, recitando conjuros y oraciones que solo ellos comprenden, sumidos en un ambiente de misterio y temor. La mayoría de estas ceremonias se llevan a cabo bajo el manto de la noche, en lugares ocultos. Y así, Nigeria tenía en el seno de sus instituciones educativas un verdadero monstruo. Lo más grave es que las autoridades estaban conscientes. Fue el propio Ministerio de Educación Federal el que reconoció en 1997 que la violencia asociada a sectas en las universidades nigerianas iba en franco aumento. Para muestra, un botón. En la oscura y enigmática noche del 9 de julio de 1999, la Universidad Obafemi Awolowo se convirtió en el escenario de una celebración que pronto se tornaría en un auténtico desastre. Asociaciones estudiantiles, entre ellas el Club Kegait e integrantes de Man-O-War, se congregaron en un terreno abierto entre las residencias Angola y Mozambique, disfrutando de una fiesta que parecía inofensiva. Pero mientras algunos se retiraban a sus habitaciones para descansar y pasar una noche tranquila, otros se preparaban para un desenlace trágico. Entre las 3 y las 3:30 de la madrugada del día siguiente, un grupo de cultistas de la confraternidad Hacha Negra, que pudieron ser entre 22 y 40, irrumpió en la universidad con un único propósito: llevar a cabo un asalto que dejaría una marca imborrable en la historia del campus. Las acusaciones de que el vicerrector, Wale Omole, había orquestado estos asesinatos persisten, aunque la verdad sigue siendo un misterio. Se dice que uno de los atacantes, Kasem Bello, conocido como Kato, reveló la supuesta complicidad de Omole en esta macabra operación. En todo caso, los cultistas, aprovechando la oscuridad y la quietud, atravesaron la puerta principal y se dirigieron al aparcamiento junto a las pistas de tenis del polideportivo. Desde allí, se adentraron en un sendero cubierto de arbustos hasta llegar al Salón Awolowo, donde desataron el terror. Con gritos y disparos, blandiendo hachas y sables, interrumpieron la calma de la noche, dejando un rastro de horror a su paso. La verdad, los relatos sobre el ataque son confusos y varían, pero lo que es innegable es que la masacre dejó un saldo trágico. 4 personas murieron al instante, una más perdió la vida debido a sus heridas y al menos 25 resultaron heridas en la estampida que siguió al asalto. Entre las víctimas se encontraban figuras prominentes del sindicato estudiantil como George Yemi Iwilade,
apodado África, abatido en su habitación con un brutal hachazo en la cabeza, y otros estudiantes que se encontraron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. A pesar del caos, algunos lograron escapar, como Lanre Adeleke, presidente suspendido del sindicato, quien se lanzó desde un balcón al escuchar los disparos. El testimonio del profesor Roger Macanjuola describe la huida de la secta en los siguientes términos. Los asesinos salieron del Fajuyi Hall a pie y recorrieron el sendero que había detrás del hall hasta sus vehículos. Condujeron hasta el edificio del sindicato de estudiantes, regresaron a sus vehículos y salieron de la universidad por la puerta principal. El personal de seguridad, al oír disparos, huyó para salvar la vida. Así, la salida de los matones merodeadores quedó impune. Además de la conmoción académica y la condena unánime por los lamentables hechos, hubo una reacción contundente del entonces presidente de la República, Olusegun Obasanjo, quien impuso un ultimátum de 6 meses a la administración universitaria para erradicar de manera definitiva el problema de las organizaciones sectarias. Claro, hay que tomar en cuenta que no era la única que estaba dando problemas, aunque ya era una de las principales, porque desde su nacimiento fue extendiendo sus actividades a otras instituciones universitarias. Por otro lado, cabe decir que la Interpol ha catalogado a la Black Axe como uno de los actores criminales más destacados en el ámbito del fraude financiero cibernético a nivel global. Sus actividades de cibercrimen se remontan a esta misma época, cuando comenzaron a trasladar al entorno digital estafas que ya existían de adelantos de efectivo, comúnmente conocidas como 419. Por aquellos días, la estafa más común consistía en un correo electrónico en que un supuesto príncipe africano solicitaba un préstamo porque, según el relato, tenía bloqueada su inmensa fortuna en el banco y necesitaba pagar un monto para desbloquearla. Claro, según la petición, al acceder otra vez a su dinero, éste le iba a enviar una valiosa comisión por haberlo ayudado. Pobres aquellos que cayeron en una trampa tan barata en los 90. Los miembros del Hacha Negra que estaban involucrados en esta actividad eran originalmente conocidos como Yahoo Boys. Se les llamaba así por el tipo de correos al que solían enviarles las solicitudes de préstamos. Así llega el nuevo milenio, con nuevos retos y obstáculos para la secta. El principal, que ya lo venían ejecutando con los fraudes electrónicos, fue la ampliación hacia nuevos delitos y, en la medida de lo posible, la internacionalización de sus actividades. Ya no querían ser solo estudiantes rebeldes y matones. No, el objetivo ahora era más grande y lucrativo. Así, por ejemplo, en Nigeria ya eran notorios por su violencia y brutalidad, pero comenzaron a involucrarse en actividades delictivas como el tráfico de drogas, el contrabando, el secuestro y la extorsión. Sus límites ya no estaban encerrados en aulas ni pasillos universitarios, sino en las calles. Además, continuaron su competencia territorial con otros grupos similares, como los mafites, la Confraternidad Suprema Eye y los vikingos, siendo frecuentemente acusados de fomentar una cultura de violencia urbana, corrupción política e impunidad. Como consecuencia de este clima provocado, se estima que al menos 53 personas resultaron heridas o muertas entre marzo de 2009 y junio de 2013 en enfrentamientos entre Hacha Negra y sus rivales, la cofradía Eye. En realidad, en las grandes ciudades del país, los ciudadanos enfrentan amenazas de violencia, violación y extorsión desde entonces y corren el riesgo de verse atrapados en el fuego cruzado de la guerra entre pandillas. ¿Y por qué el gobierno nigeriano no ha puesto en regla a estos tipos si están identificados como delincuentes y se les reconoce como una amenaza? La respuesta, tristemente, es muy fácil. En Nigeria, al igual que en el pasado que ya hemos explorado, reina la corrupción, la impunidad, el desorden y el delito, experimentando así pocas condenas efectivas. Un comisionado de policía en Edo comentó: «Cada vez que arrestamos a un miembro, permanece bajo custodia y luego recibimos una llamada de alguna persona en el nivel más alto del gobierno estatal, algún político. No hay camino, tenemos que liberarlo».
Mientras tanto, en ausencia de una supervisión adecuada, la policía y las fuerzas de seguridad a nivel estatal a menudo utilizan la legislación antisectas para reprimir movimientos estudiantiles legítimos y protestas juveniles pacíficas. Muy contradictorio. Para la década siguiente, como era de esperarse de una pandilla sanguinaria que cada vez se involucraba más en el crimen organizado, habían evolucionado hacia métodos más sofisticados de fraude en línea, incluyendo el compromiso de correo electrónico empresarial, una técnica que engaña a las víctimas para que transfieran dinero o revelen información confidencial de sus empresas. Un caso notable involucró el robo de más de 90.000 euros a un fabricante irlandés de plásticos, donde estos pillos se hicieron pasar por uno de sus proveedores. En otro incidente se presentaron como promotores de conciertos y lograron defraudar al distribuidor español Imprex por 294.000 euros. Y sí, se puede pensar que estas cantidades son simples excedentes para grandes corporaciones, pero los montos se acumulan significativamente. Tanto así que, eventualmente, dieron inicio a una intrincada red de lavado de dinero a escala internacional. El famoso reto de la internacionalización del que hablábamos, lo lograron. Poco a poco, pero ya está hecho. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en una organización criminal multinacional altamente sofisticada, con células operativas en países como Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Brasil, Argentina y muchos más. Además, mantiene presencia en naciones vecinas de África Occidental como Ghana y Costa de Marfil y lleva a cabo actividades en regiones tan distantes como China, Japón, Malasia y Singapur. En estos territorios han participado en delitos como el narcotráfico, la extorsión y la explotación de trabajadoras sexuales. Empero, su actividad más lucrativa ha seguido siendo el cibercrimen, que trasciende fronteras y se estima que les ha generado decenas de miles de millones de dólares. No es una exageración. El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos arrestó a 13 de sus miembros en 2019, quienes fueron responsables de un robo que superó los 10 millones de dólares a través de ciberdelitos. Más adelante, en 2021, fueron detenidos 33 de sus operadores, quienes habían sustraído más de 17 millones de dólares por medio de modalidades de ciberfraude. A pesar de la suposición de que las grandes empresas internacionales serían demasiado astutas para caer en estas tácticas, el FBI estima que ellos generan más de 500 millones de dólares anuales solo en estafas en América del Norte. Y así nos vamos acercando a nuestros días, pues en febrero de 2024, el movimiento Neo-Negro de África, la secta padre de la criatura, tomó una decisión audaz al desvincularse públicamente de la Black Axe, revelando una lista de 24 integrantes expulsados por su asociación con el grupo. Poco después, la situación se tornó aún más grave con la expulsión de 27 individuos adicionales, entre los cuales se encontraban 4 expresidentes nacionales del NBM. A pesar de estos intentos de distanciamiento, numerosas fuentes, incluida la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá, continúan considerando a ambas asociaciones como si fueran, digámoslo así, la misma cosa. Justo por esos días, una periodista confirmaba esa información. La naturaleza clandestina del grupo dificulta la identificación de los supuestos vínculos entre el movimiento Neo-Negro de África y Hacha Negra. Sin embargo, en todo Nigeria, ambos grupos son vistos como uno solo y sus miembros están profundamente involucrados en actividades de crimen organizado, trata de personas y lavado de dinero. Por su parte, una operación encubierta denominada Operación Jackal 3, impulsada por Interpol y que involucró a 21 países, resultó en la detención de 300 individuos sospechosos y la confiscación de activos por un valor de 3 millones de dólares en julio, todos vinculados al Hacha Negra. Aunque esta acción representa un avance significativo en la lucha contra el crimen, no afectó tanto sus operaciones, pues cuentan con aproximadamente 30.000 integrantes distribuidos en múltiples países y cuyos ingresos anuales ya se estiman en miles de millones de dólares. Un artículo de la BBC dicta lo siguiente:
créditos a ellos. Durante 2 años, BBC Africa Eye ha estado investigando a Black Axe, construyendo una red de denunciantes y descubriendo varios miles de documentos secretos filtrados a partir de las comunicaciones privadas de la pandilla. Los hallazgos sugieren que, durante la última década, Black Axe se ha convertido en uno de los grupos de crimen organizado más peligrosos y de mayor alcance del mundo. Hay axemen en África, Europa, Asia y América del Norte. Incluso podrías tener un correo electrónico de ellos en tu bandeja de entrada. Nuestra investigación comenzó con una amenaza de muerte, una carta escrita a mano entregada a un periodista de la BBC en 2018. Un motociclista la dejó caer sobre el parabrisas del automóvil del reportero. Semanas antes, el periodista había estado investigando el comercio ilegal de opioides en Nigeria y se había reunido cara a cara con varios miembros de Black Axe. Posteriormente, se entregó una segunda carta a la familia del periodista. Alguien lo había estado siguiendo y había encontrado su casa. ¿La amenaza venía de Black Axe? ¿Qué tan poderosa es esta red criminal y quién está detrás de ella? Nuestra búsqueda de respuestas nos llevó a un hombre que afirmó haber pirateado decenas de miles de documentos secretos de Black Axe, un enorme archivo de comunicaciones privadas entre cientos de miembros sospechosos. Los mensajes, que abarcan de 2009 a 2019, incluyen comunicaciones sobre asesinatos y tráfico de drogas. Los correos electrónicos detallan elaborados y lucrativos fraudes en Internet. Los mensajes planifican la expansión global. Es el mosaico de la actividad criminal de Black Axe que se extendía por 4 continentes. La fuente afirma que Black Axe está desesperado por matarlo. No quiso revelar su nombre real, sino que utilizó un seudónimo, Uche Tobías. Será una cacería humana, dice una amenaza de muerte enviada a Tobías en Internet. El hacha te atravesará el cráneo, lameré tu sangre y masticaré tus ojos. La BBC pasó meses analizando los documentos de Tobías. Pudimos verificar secciones clave de los datos, lo que confirma la existencia de las personas mencionadas y que varios de los delitos descritos en los documentos realmente tuvieron lugar. Esta fue la historia de Black Axe, la terrorífica mafia surgida de las universidades de Nigeria. Y si esta historia te ha gustado, entonces no deberías perderte las impactantes historias de los asesinos de la mafia, hombres crueles y despiadados. El video con sus historias lo tienes justo ahora en pantalla.